Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar hoy acá presente. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Nexo. Para nosotros es un honor realizar esta actividad con este enorme público que hoy nos acompaña. Bueno, si les parece, arrancamos ahora. Yo quiero comentar brevemente de qué se trata este encuentro. Nosotros venimos trabajando en Nexo, Territorio de Ideas, que es un centro de estudio de la ciudad que ya lleva algunos años y en el marco de todo el trabajo que venimos haciendo en espacios de reflexión política, de discusión, bueno, surgen algunas temáticas y problemáticas que queremos poner en la agenda pública. Y en ese marco nace esta propuesta de este ciclo que se llama Diálogos, con la idea justamente de poder conversar sobre temas que nos atraviesan. Este ciclo comenzó con el acompañamiento y la visita de Rubén Lobolo, con Martín Coan, y hoy tenemos el placer y el orgullo de que nos acompañe Maristela Svampa, a quien le agradecemos el esfuerzo de estar hoy acá presente para discutir sobre algunos temas que nos interesa, que tienen que ver con lo ambiental, con lo social, con la economía, con tantas temáticas que realmente nos preocupan y que queremos profundizar en el debate. Decir dos cosas. Primero, que nosotros y este espacio está integrado por muchos compañeros y compañeras con los cuales venimos compartiendo una gran tradición de militancia dentro del Partido Socialista, particularmente. Pero además hay vecinos y vecinas que se han sumado a las distintas instancias que venimos realizando, de talleres, de capacitaciones, de encuentros, de trabajos territoriales. Así que hacerles especialmente una invitación a todos aquellos que se quieran acercar, que quieran participar, que lo pueden hacer, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, pero también a través de cualquiera de nuestros integrantes y de nosotros y nosotras que estamos acá organizando este encuentro. Agradecer particularmente también el acompañamiento del diputado provincial Sergio Chiqui Rojas, que le va a entregar a Maristela una declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia. Ahí estamos, Chiqui. Ahí está. Ah, mira, obsequios. Obsequios del Chiqui para Maristela. Sobre el norte del norte santafesino, de Vera, de donde viene Chiqui. Gracias, Chiqui. Gracias a ustedes. Bueno, y un dato de color, y decirles a todos que arriba está funcionando el buffet, ya para todos aquellos que quieran subir a buscar alguna copita de vino, eso ya está habilitado, y en un ratito vamos a habilitar unas empanaditas de pescado, de verdura y de carne para todos aquellos que después quieran comer algo. Así que, bueno, les dejo acá la palabra a Paulo Ricci, el encargado de dialogar y de llevar adelante esta conversación. Y, por supuesto, a Maristela, otra vez gracias por acompañarnos y ojalá que la disfruten. Bueno, en primer lugar, insisto y reitero el agradecimiento a Maristela por la generosidad, por la disposición que tuvo desde el primer momento que la contactamos y la invitamos a sumarse a este ciclo. Nos parecía importante su presencia, no solamente porque venimos leyendo y venimos siguiendo muchas de sus intervenciones teóricas, de sus intervenciones políticas también y de sus acciones concretas en relación con todas estas temáticas, sino porque en los últimos meses, y ya nosotros estábamos diseñando y poniendo en práctica este ciclo de diálogos, salió publicado su libro, que por supuesto ya leímos y que también nos parece que es un insumo más que importante y más que necesario para pensar de una manera diversa y de una manera profunda, con una mirada crítica, el estado de situación en el que nos encontramos. Así que yo, la primera pregunta que... Bueno, y también decir en 20 segundos que un poco la idea de este ciclo, por eso se llama Diálogos, es abrir el juego a una conversación
con otras y con otros que nos estimulan, con quienes nos interesa pensar y que creemos que nos mejora, digamos, ese diálogo y ese pensamiento, en un tiempo en donde el diálogo parece estar bastante perimido y parece haber sido dejado bastante en desuso. Lo decíamos hace unos 10 días cuando también charlábamos con Martín Cohen, donde lo que uno escucha o son monólogos que hablan de uno u otro lado del micrófono, pero son monólogos, y se ha perdido, y creemos que hay que recuperar la instancia del diálogo como una construcción, incluso a veces desde el disenso y desde las diferencias de criterios. Yo la primera pregunta que te quiero hacer, y no es spoilear, es ¿desde qué perspectivas fundamentalmente vos llegás a esta categoría, a este concepto de policrisis, y cuáles son los elementos más significativos de esta crisis que, como vos bien decís en las primeras páginas del libro y como encierra como concepto y como idea el título del mismo, no es una crisis de un problema solo, sino son como si fuera una tormenta perfecta, más allá de lo ambiental, de distintas crisis que se están dando en simultáneo de distintos ámbitos, pero que se relacionan y que obviamente se conectan entre sí. Hola, ahí está. Vamos a esperar. Ahí está. Bueno, buenas tardes, antes que nada a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación acá a la agrupación Nexo, a Pablo Ricci, con quien he tenido el contacto primero antes de conocer al grupo. Muchas gracias por estar acá. Para mí es un gusto estar nuevamente en Santa Fe después de 12 años que no pisaba esta ciudad. Y contenta también de venir a presentar este libro que pretende abrir una discusión, no a clausurarla, sino a abrir al pensamiento y al examen de ciertas problemáticas contemporáneas. El concepto de policrisis es un concepto diagnóstico, digo yo, que efectivamente da cuenta del escenario de crisis múltiples y entrelazadas que atravesamos. Es un concepto que no es mío propio, en realidad está circulando bastante. Yo trato de darle, en todo caso, un acento más radical, más ligado a la necesidad, a la urgencia de la transformación. Pero es un concepto que empezó a rondar hacia el año 2022, una vez finalizada la pandemia, a partir del momento en el cual tomamos conciencia de que estábamos dejando atrás esa crisis extraordinaria que había significado el COVID-19 y estábamos entrando a un escenario mucho más complejo, atravesado por una multiplicidad de crisis en las cuales, algunas de las cuales habían sido reveladas durante la pandemia. Por ejemplo, el fuerte incremento de las desigualdades sociales y el rol cada vez mayor de los superricos. Por ejemplo, el agravamiento de la crisis climática y la centralidad que comenzaba a tomar la transición energética. Por ejemplo, la expansión de las extremas derechas y el peligro que eso significaba también para los valores democráticos o para los consensos democráticos establecidos. También veíamos claramente una escalada bélica, recuerdan ustedes la guerra de Ucrania, que se conectó también de manera directa con la crisis energética. Bueno, la guerra de Ucrania nos mostró hasta qué punto esa escalada bélica podía situarnos también en un escenario inclusive en un escenario nuclear, ¿no? En este marco de policrisis civilizatoria. Es importante subrayar que no es una sumatoria de crisis, sino que estas están interactuando unas con otras y nos sitúan en una escalada cada vez mayor en donde la incertidumbre y el colapso parecen ser el horizonte si es que no tomamos efectivamente medidas urgentes de transformación. Así que yo diría que ese es el eje fundamental. El libro aborda sobre todo algunas de las dimensiones de esa policrisis, no podría de ninguna manera abordar el conjunto de las mismas. Hace una entrada por la crisis climática y todo el debate sobre la crisis energética,
Hay un segundo punto que tiene que ver con la expansión de las extremas derechas, con una lectura muy concreta sobre el gobierno de Milei, es decir, no solamente lo global, sino lo local. Y por último, hay un elemento que también creo que atraviesa la policrisis, que es la crisis de las narrativas progresistas emancipatorias. Bueno, esos son como los tres ejes que articulan el libro y que de alguna manera buscan ir más allá del diagnóstico para al menos proponer una hoja de ruta diferente. En dos o tres de esos ejes, vos hacías referencia a la crisis ambiental o al tema de la problemática del clima, también la cuestión energética que está íntimamente ligada a eso, y las narrativas de las extremas derechas, que en muchos casos son narrativas negacionistas, son discursos negacionistas de la primera cuestión, que es de la crisis ambiental. Y en esta última semana las noticias del día, digamos, de la Argentina no hacen más que confirmar esto, a la vez que refutar esta idea del negacionismo sobre la existencia o no de la crisis climática, cuando las definiciones tácticas, estratégicas de un superpoderoso como es Estados Unidos tienen que ver obviamente con la reorganización geopolítica, que creo yo, y esa es la pregunta, si vos considerás que tiene que ver con eso, también con los horizontes de extraccionismo o del lugar que ocupan distintos países en relación con lo que los superpoderosos, los super ricos o los países del primer mundo buscan obtener como beneficio de esos de países subdesarrollados como el nuestro, que vuelve a entrar en un ciclo de extraccionismo básico, como fue, bueno, primero las vacas en el siglo XIX, el trigo, después la soja y ahora tal vez el litio, el gas o el petróleo. Bueno, quizás para terminar un poco con la pregunta anterior, quisiera solo decir lo siguiente, que la crisis no es solo ambiental, es profundamente política. Tiene que ver también con los lenguajes políticos y las narrativas de derechos asociadas a estos lenguajes. Pero ahora, volviendo a lo que me preguntás, efectivamente hay un agravamiento de la crisis climática que vemos ilustrado sobre todo por la frecuencia cada vez mayor de los eventos extremos, ¿no?, que yo le llamo los colapsos climáticos situados o localizados, como por ejemplo la gran inundación que hubo en Bahía Blanca, que en un par de horas nomás destruyó esa infraestructura deficitaria, ¿no?, y mostró también las deficiencias del gobierno actual. O los grandes incendios que de la Amazonía o en el norte global también no perdonan ni siquiera a los ricos y poderosos. Vean en Los Ángeles, ¿no?, lo que sucedió, pero que acá efectivamente los vemos asociados a la quema de pastizales, a la destrucción de humedales, los vemos asociados también en Córdoba a la destrucción de los pocos territorios que quedan sobre todo con vegetación autóctona. En el sur, en la época de sequía, los incendios son muy icónicos de esta época que estamos atravesando, que es el Antropoceno. En ese marco también, y sobre todo a partir de la pandemia, empezó a discutirse la transición energética, esto es, abandonar la matriz energética basada en los combustibles fósiles, que están muy ligados a los modelos extractivos que acá conocemos y que son festejados por gran parte del arco político y económico. La emisión de gases de efecto invernadero está ligada, por un lado, a la explotación petrolera, como la que se hace en Vaca Muerta, por otro lado, a la deforestación también, muy ligada al modelo de agronegocios que vemos acá en Santa Fe y en toda la zona de La Pampa, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy o después de la pandemia, en el norte global, digamos que convergieron una serie de posicionamientos acerca de la necesidad, ¿no?, geopolítica de transicionar hacia un modelo más limpio de energía, pero bueno, un modelo que en realidad no significa una modificación o transformación del sistema energético, sino más bien un progresivo, y yo diría lento, abandono de los combustibles fósiles, avanzando en energías renovables, que en muchos casos significa el sacrificio de los territorios del sur, ¿no?
como lo vemos, por ejemplo, con el litio. Esto, en términos geopolíticos, está marcando también, estamos en un momento en el cual vemos el abandono de la unipolaridad y la creciente tensión interimperial ante lo que podríamos caracterizar, o todo el mundo caracteriza, como la multipolaridad, ¿no? China, la Unión Europea, Rusia, bueno, Estados Unidos ya no es la gran potencia que era anteriormente. Pero bueno, efectivamente, en este escenario de multipolaridad están fraguándose, digamos, modelos de transición que nosotros llamamos corporativa, porque en realidad benefician a las grandes corporaciones, de un carácter neocolonial, porque significan el sacrificio de los territorios del sur, y un modelo de transición de patas cortas, porque en realidad están basados en la exacerbación de la explotación de los recursos, sobre todo minerales. Les cuento una anécdota que está también contada en el libro. En 2023, con el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, que es un nucleamiento a nivel regional latinoamericano, y otros activistas del sur global, esto es de Asia y de África, logramos un consenso acerca del diagnóstico de la transición energética que están proponiendo desde el norte global, una transición energética que muchas poblaciones denominan como falsa solución y que nosotros denominamos como transición corporativa, ¿no? Y fuimos a discutir esto al Parlamento Europeo. No solo al Parlamento Europeo, también tuvimos varias conversaciones con actores políticos en otros países de Europa, pero terminamos yendo a Bruselas y en el Parlamento Europeo llegamos justo en el momento en el cual se estaba discutiendo la ley de materias primas críticas. ¿Qué son las materias primas críticas? Las materias primas críticas son 34 minerales que ha inventariado la Unión Europea, que son absolutamente necesarios para hacer la transición energética, la transición digital, y que también son absolutamente necesarios para la defensa militar. Europa no tiene esos minerales críticos y por ende debe acceder o buscar las puertas de acceso, ¿no?, a los mismos. China cuenta con el 40% de las tierras raras, podría hacer la transición energética por sí sola, podríamos decir. Estados Unidos también cuenta con esos minerales, pero nunca va a dejar de lado su política colonial. Bueno, lo que vemos es una reorganización entonces del mapa geopolítico en función de una suerte de nueva guerra por el acceso a esas materias primas críticas, muchas de las cuales están en el sur global. Están en África, están en América Latina, y no nos referimos solamente al litio o al coltán en África, el litio en Argentina, Chile y Bolivia, sino también a otros minerales como puede ser la plata, el cobre, minerales que ya conocemos, el níquel, que están siendo explotados y que han generado una expansión entonces de la explotación minera, ahora en nombre de una supuesta transición verde que no solo implicará una mayor devastación de los territorios y un desplazamiento de las poblaciones, sino que está en beneficio absoluto de los territorios del norte global. Así que efectivamente este es un poco el panorama que les doy de una manera muy resumida, está contada en un capítulo, y lo hemos trabajado mucho también, no solo desde el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, sino también desde el equipo Transiciones, que es un equipo de equipos en el cual participo junto con gente también de Santa Fe y otras provincias, en las cuales hemos hecho un diagnóstico acerca de esta situación. Esta transición, digamos, de las que vos hablás, encierra entonces, y me interesa si podés profundizar un poco eso, no es solamente positiva, no es solamente una buena noticia, sino que encierra también ciertos peligros de nueva reorganización colonialista, aunque sea multiimperial y no de un único imperio, pero también encierra sus peligros y me remito también por ahí, se me ocurre conectarlo con la clásica descripción de las venas abiertas de América Latina, y ahora vienen por otro mineral que tiene un uso estratégico en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Bueno, en realidad es peor aún, porque
están construyendo un discurso acerca de la transición verde que no es tal, porque es una transición absolutamente insostenible si no cambiamos podríamos decir, el perfil metabólico de la sociedad, es decir, el modelo de extracción, el modelo de producción, el modelo de consumo, ¿no? Y de generación también de excedentes. Por ejemplo, digamos, si no cambiamos el modelo de consumo, bueno, estamos en un problema, porque en realidad estamos explotando el litio, ¿para qué? Para que en Estados Unidos y en Alemania cada familia tenga su coche Tesla o su vehículo eléctrico, a costa además de los territorios del sur. Eso es absolutamente insostenible. En realidad tenemos que pensar en una modificación del consumo y por ende del sistema de transportes también, que está basado hoy en día en el vehículo individual. Entonces, no es solo un modelo neocolonial que efectivamente implica el arrasamiento de los territorios del sur global, no es un modelo solamente corporativo que beneficia a las grandes corporaciones porque hereda de la estructura fósil la fuerte concentración en grandes empresas, porque eso no ha sido cuestionado, sino que además es insustentable porque, insisto, lo que hace es basarse en la exacerbación o en la insistencia de el consumo y la explotación de, en este caso, los recursos minerales. Entonces, en realidad es una falsa solución, como dicen muchas organizaciones sociales. Con Breno Bringel, un colega brasileño, lo hemos llamado el consenso de la descarbonización. En nombre de la descarbonización, digamos, se gestan estos nuevos discursos sobre la transición verde, que son muy engañosos, ¿no? Pero que vienen a reemplazar ese discurso abiertamente depredatorio que está asociado al extractivismo que ya conocemos, ¿no? Porque habla de la transición verde. Pero ojo, hay que ver detrás de eso qué es lo que hay, porque efectivamente hay mucho de destrucción de los territorios e insustentabilidad, digamos, o continuación de un modelo absolutamente insustentable. En el comienzo vos recuperabas algunos de los elementos distintivos de la policrisis y hacías mención a también el avance de nuevas discursividades, o no tan nuevas discursividades, pero de las extremas derechas, y cómo esos discursos también intervienen en la agenda pública, en la discusión pública. Y un concepto que me parece, por lo menos a mí me pareció muy ilustrativo de una forma de intervenir, y me gustaría que lo puedas desarrollar, es el de la polarización asimétrica. ¿Qué significa la polarización asimétrica y qué tiene de diferente y de, entiendo yo, de más peligroso de otro tipo de polarizaciones, Guerra Fría, discurso a favor o anti, esta idea de la polarización asimétrica? ¿Qué tipo de discusión propone o elimina? Bueno, en el libro analizo, sí, de manera específica la polarización asimétrica como un elemento importante de las narrativas de extrema derecha, ¿no? Y lo diferencio de la polarización política que ya hemos conocido en toda América Latina a lo largo, ¿no?, del ciclo progresista. Emergió una polarización política entre los sectores progresistas, que se decían representantes del pueblo, y la oposición más conservadora o de derecha, que se decía representante de la República, ¿no? Ese es como el formato que de alguna manera conocimos, pero no había, digamos, más allá de la tensión instalada, no había una ruptura, digamos, del diálogo y de la conversación democrática. En los países donde sí hubo una ruptura, efectivamente, se pasó de un régimen democrático a un régimen autoritario. Y los casos más típicos son Venezuela y Nicaragua, que son dos regímenes autoritarios, porque así la tensión se dirimió por una fuerte ruptura, ¿no?, de un sector en relación a otro. Ahora bien, la polarización asimétrica agrega algo que tiene que ver mucho con el manejo de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales que instalan en ese sentido una polarización desigual, en la cual los dos polos no son iguales, sino que en realidad uno de los polos
se arroga toda la legitimidad y utiliza las armas de las redes sociales y las grandes plataformas para deslegitimar e instalar un nuevo umbral, digamos, desde el cual comprender la política. Sobre todo a través, digamos, de las redes sociales, se busca controlar a las emociones más extremas. Hay un libro de un italiano que es Giovanni, no estoy diciendo mal el nombre, es Giuliano da Empoli, siempre digo Giuliano da Empoli, que ha sido muy leído acá y le han dado mucha difusión. El libro se llama Los ingenieros del caos. Yo se los recomiendo, es un libro brillante en el cual él analiza a partir del caso italiano, que es un caso pionero desde el año más o menos 2017, todo ha sido muy vertiginoso, ¿no? En el cual efectivamente se instala esta suerte digamos, de control a través de las redes sociales, de control de las emociones extremas, ¿no? Para generar movilización o desmovilización y sobre todo narrativas que implican una fuerte descalificación del otro y que son utilizadas como un instrumento de acumulación política. Y eso es lo que nosotros vimos también con Milei. Nosotros en Argentina, luego que Milei ganó las elecciones primarias, pasamos muy rápidamente a un escenario político o a un nuevo paradigma de la política en la cual la polarización asimétrica implicó esto. Todo, digamos, implicó sobre todo una normalización del autoritarismo que nunca habíamos visto. Rápidamente los medios se alinearon, ¿no?, e incorporaron a Milei, que era considerado un ser, digamos, grotesco, generado por los medios, que decía barbaridades, fue asimilado como la normalidad política. Y en ese marco el autoritarismo, los insultos, las descalificaciones fueron incorporadas. Y eso, en realidad, esa estrategia de descalificación, de invalidación del otro, no es algo meramente discursivo. Insisto, es una estrategia de construcción política que podemos leer más como un piso antes que como un techo, ¿no? Entonces, esa estrategia de polarización asimétrica que implica una fuerte descalificación, invalidación, un nuevo paradigma, un nuevo umbral desde el cual pensar la política que hace viable aquello que pensábamos imposible o inviable unos meses atrás, es lo que instala la extrema derecha. Porque la extrema derecha, que está como internacionalmente se dice en su cuarta ola, la caracterización de este momento en el cual se ha convertido en una suerte de alternativa del poder global es que se ha normalizado, ¿no?, se ha desmarginalizado y se ha normalizado el autoritarismo. Bueno, es conectado a esa polarización que algunos llaman afectiva, pero yo creo que es algo más que afectivo, porque es también ideológica. Tiene esos dos elementos, es afectiva e ideológica, porque implica inclusive una fuerte, digamos, política de desactivación y descalificación de otras ideologías que formaban parte de la conversación democrática. ¿Y a qué atribuís vos o cómo pensás o por qué pensás que esas narrativas, no quiero decir odiantes, pero un poco sí, si bien esas narrativas que naturalizan la agresividad, la descalificación, el no reconocimiento de otros discursos como válidos, sino los invalida por el solo hecho de ser distintos o de ser otros? Primero porque en la Argentina estamos viendo las consecuencias políticas casi inmediatas, y la otra pregunta que te quiero hacer es no sé si es responsabilidad la palabra, pero ¿qué rol le cabe también a otras narrativas que han demostrado cierto agotamiento o que no han podido dar respuesta a ciertas demandas de la ciudadanía, que encontraron en estas nuevas narrativas algo que las interpeló y que por lo menos les dio la confianza de que iba a haber algo distinto? Bueno, lo primero que hay que decir es que estas narrativas de extrema derecha no se consolidaron por sí solas. Se consolidaron porque no solo los medios las normalizaron, sino las fuerzas de derecha y de centro derecha, que existen en este país y que existen también en otros países. Históricamente se ha visto que cuando la extrema derecha se desmarginaliza, lo que hace es absorber, ¿no?, incorporar
a otros discursos porque lo que hace es competir en términos de agenda, en relación, por ejemplo, a la seguridad, en relación a la corrupción, ¿no? Tensiona ese campo y, de alguna manera, el centro y la centro-derecha, como ha ocurrido en este país con la Unión Cívica Radical, ¿no? Van detrás de la misma y son absorbidos y fagocitados y terminan reproduciendo ese discurso de extrema derecha. Entonces acá hay una responsabilidad también de todo el campo de derecha y centro-derecha en el país, porque Milei no se hubiese podido consolidar, ¿no? Como no ha sucedido tampoco en Israel con Netanyahu, en Hungría con Orbán, digamos, en distintos países donde se ha consolidado la extrema derecha, el rol fundamental de la derecha y el centro hay que tenerlo en cuenta. Lo que sucede es que han sido procesos más lentos en otros países y acá, en Argentina, ha sido un proceso muy acelerado e hiperbólico, como solemos ser los argentinos, ¿no? Entonces, esta responsabilidad hay que tenerla en cuenta porque a la hora de ver esta suerte de suicidio de la democracia argentina, no solo es responsable la extrema derecha que está en el gobierno, ¿no? Por otro lado, lo que uno advierte respecto de estos discursos es que tienen consecuencias prácticas. El modelo de Milei, ¿no?, como el de toda la extrema derecha, es un modelo holístico, ¿no? En el caso de Milei es un modelo económico que se propone desde una perspectiva ultra neoliberal, privatizar, ajustar, desregular el endeudamiento hasta el infinito, ¿no? Pero también, digamos, es un proyecto que tiene una dimensión cultural importante, que tiene que ver con la supresión de toda narrativa de derechos y la invalidación de las organizaciones que están en la base de esas narrativas de derechos, de los feminismos, las organizaciones ligadas a la salud, a la educación, al ambiente, los pueblos originarios, todos ellos son considerados cultura woke, ¿no? Son considerados marxismo cultural, en fin. Pero lo que está en cuestión no es solamente el Estado que supuestamente lo sostiene, sino la narrativa de derecho que se supone que es el objetivo a destruir para sostener valores jerárquicos, tradicionales, ¿no?, de la vida y la sociedad. Y el tercer elemento es, sin duda, la criminalización. Digamos, este es un modelo de disciplinamiento social que, en el caso argentino, ya con Bullrich, vino de la mano de un protocolo antiprotesta, y que además se propone no solamente reprimir la protesta social, sino además invalidar el concepto mismo de protesta, tratando de declararla, ¿no?, como ilegítima, ¿no? El objetivo de la misma es que efectivamente no haya protesta, no haya conflicto, cuando sabemos que la democracia implica conflictos y tensiones permanentes y que además la Argentina tiene una tradición y un acumulado de luchas absolutamente innegable, ¿no?, que han sido muy importantes en nuestra historia argentina. Así que el modelo es global, es político, es cultural, y es político-económico, perdón, es cultural y es social. Y en esa línea también, y con esto termino de responder, este escenario de polarización asimétrica, ¿no?, sin duda tiene como colorario también la tentativa de instalación de un nuevo régimen afectivo. La noción de régimen afectivo no es mía, viene de Deleuze, de Foucault, pero no vamos a ir a los pioneros que en filosofía han hablado de esto. En América Latina también hay algunos autores que han trabajado sobre el régimen afectivo para señalar el hecho de que todo sistema de poder genera también una economía afectiva, porque nos dice qué es lo deseable, ¿no?, qué es lo que debemos querer, qué es lo que no podemos querer, qué es lo que podemos odiar. Y en ese sentido, el régimen de Milei, la economía afectiva de la ultraderecha, es un régimen que lo que busca es instalar precisamente una economía afectiva basada en el distanciamiento, en la falta de empatía, ¿no?, en la indiferencia y, en última instancia, en el desconocimiento y hasta el abandono del otro,
que en general es un otro vulnerable que está reclamando derechos. Ese es un elemento fundamental que hoy es el que está siendo cuestionado por las fuertes movilizaciones sociales que hay en Argentina. Sobre esto, dos cosas. Sobre lo primero, me resuena, vos lo nombraste a Foucault, pero me resuena mucho también la idea de sociedad disciplinaria que él desarrolla en varios textos y que no ha hecho más que acelerarse en estos últimos 40 años. De hecho, Foucault murió hace un poco más de 40 años y todo eso que él estudia a lo largo de los siglos XIX y XX, en estos últimos 30, 40 años, con la panoptismo en el que todos estamos sujetos con una serie de dispositivos a través de los cuales nuestras vidas cotidianas pueden y son efectivamente monitoreadas, y a la vez somos interpelados a través de esos dispositivos por estos discursos que vos señalabas. Y se me ocurre preguntarte si estas otras formas que son descalificadas, estas otras formas de organización, estas otras formas de participación, estas formas otras que son descalificadas por estos discursos de la polarización asimétrica solo por ser distintos, solo por ser otros, ¿cómo encuentran, digamos, una manera distinta de oponerse a estas polarizaciones asimétricas o otras discursividades? Y también me pregunto si no encontraron en algunos ataques un límite. Encontraron un límite en el que, sin saber que se iban a encontrar con ese límite, porque consideraban que estaban yendo contra discursos, como vos bien decías, débiles o debilitados, ahí volvieron a juntar cosas que estaban dispersas en la defensa de la educación pública, de la universidad pública, de la cuestión de las discapacidades, el Garrahan, la salud pública. O sea, volvieron a juntar y volvieron a darle sentido a algunos conceptos que estaban debilitados y que pensaron que los iban a poder llevar puestos. Bueno, si eso me permite un poco lo que preguntás, volver a la pregunta anterior, y es que bueno, también ha habido una erosión y una crisis muy clara de las narrativas, los discursos del progresismo, ¿no? Ese ciclo progresista que en América Latina tuvo una cierta hegemonía entre el año 2000 y 2015, se terminó hace 10 años. Y esa narrativa que era tan potente, tan promesante, bueno, encontramos cada vez más problemas. En el declive mismo implosionó entre líderes con un carácter fuertemente autocentrado, que eran incapaces de delegar poder, ¿no? Episodios o marcas fuertes de la corrupción, extractivismo acelerado, un boom de los commodities que efectivamente quizás benefició en un primer momento para matizar y reducir muy fuertemente la pobreza, no redujo la desigualdad, porque no hubo reforma tributaria ni grandes procesos de redistribución. En fin, una serie de huecos que empezó a mostrar, ¿no?, el ciclo progresista, y que luego, sin duda, de la pandemia, del COVID, bueno, también terminaron de eclosionar. La pandemia fue un parteaguas, sin duda, que permitió el avance de la extrema derecha. En esas manifestaciones que eran contra el confinamiento, la llamada cuarentena, ¿no? Esto no se va a caer, ¿no? En esas manifestaciones, bueno, había desde aquellos que estaban en contra de las vacunas hasta aquellos que querían que se terminara la cuarentena para poder trabajar, aquellos que manifestaban, que demandaban a un Estado ineficiente que no llegaba hasta ellos. Generó un fuerte descontento, como dicen mis colegas Gabriel Kessler y Gabriel Bomaro, un descontento horizontal. Ellos hablan de dos tipos de descontentos, ¿no? Al final del ciclo progresista. Un descontento vertical, cuando la población, en ese sentido, cuestiona al conjunto de la clase política, y un descontento horizontal que implica cuestionar al que está al lado, porque tiene más. En este caso, al que es beneficiado por el Estado, el empleado público, por ejemplo, o inclusive aquellos que son investigadores del CONICET, profesores universitarios, o aquellos que reciben planes sociales. Bueno, ahí se generó algo, un caldo de cultivo tal que, por ejemplo, en Argentina se expresó a través del fuerte cuestionamiento del Estado, que aprovechó Milei, ¿no?, y aprovechó esa fuerte frustración social, ¿no?, y ese cuestionamiento al Estado para instalar
un discurso, digamos, de destrucción masiva del Estado. Entonces, ahí es donde vemos que se hizo un clic fundamental. Pero volviendo al tema de las narrativas progresistas, yo creo que ahí sí, efectivamente, nos encontramos con que, no solo acá en Argentina, en otros países de América Latina también, son narrativas selectivas que no han podido incorporar las diferentes demandas de derechos, además de tener ya fuertes problemas que tienen que ver con el liderazgo o inclusive con la corrupción, y que necesitan una fuerte renovación sobre todo en el caso argentino. Pero tu pregunta iba para algo más que ya me olvidé. No, Me recordarás. Quería también recuperar eso. En algún momento del libro vos hablás de nuevas formas que han aparecido de organización, nuevas formas de lucha, nuevas formas más horizontales, más participativas, más incluso afectivas, que me parece que es una categoría interesante para recuperar ante esta de falta de afecto o falta de empatía que es tan propia de estos discursos de la polarización asimétrica. ¿Cuáles serían esas formas que han mostrado otros caminos y otras lógicas organizacionales también que tal vez deberían mirar los discursos progresistas para no repetir esquemas que, como vos bien decías, se agotaron? Bueno, ahí hay, yo creo que dos cuestiones que se pueden diferenciar, aunque están conectadas. La primera es que en la Argentina, que tiene una gran capacidad de movilización, la sociedad argentina, y los movimientos sociales, insisto, han significado inflexiones políticas importantes. Durante el primer año del gobierno de Milei, efectivamente utilizaron repertorios de acción ya conocidos que no tenían efecto. El gobierno parecía absolutamente invencible, ¿no? Parecía que no entraban balas. Pero efectivamente ahí donde Milei toca la vida y la vida de los más vulnerables, como ser discapacitados, ¿no? Como ser, en ese sentido, hospitales o la salud en general, la salud de los niños, infancia, como ser jubilados, ¿no? Ahí es donde efectivamente encontró un límite, porque hoy en día son esas luchas en defensa de la vida las que están siendo las más cuestionadoras del gobierno de Milei, las que están generando ya ese fuerte desencanto con un gobierno destructivo. Pero además de ello, hay muchas luchas en los territorios en Argentina y en América Latina que están luchando por gestar nuevas formas de sociabilidad, nuevas formas de ocupar y producir también en el territorio, desde la agroecología, las experiencias también de energía comunitaria, experiencias más ligadas también a procesos de defensa ante los desastres que produce el cambio climático. Una de las experiencias que yo tomo en el libro está ligada a los brigadistas forestales, ¿no? Ustedes saben que a raíz de los grandes incendios, bueno, los servicios de defensa civil no son suficientes. Entonces, en todo el país se han generado brigadas forestales que se preparan, ¿no? Van incorporando herramientas para combatir el fuego y salen al territorio. En Córdoba hay una gran cantidad de brigadistas forestales y en las Sierras Chicas de Córdoba, muy cerca de la ciudad capital, bueno, un grupo de mujeres que participan de las brigadas forestales encontró que necesitaba armar un espacio propio para hablar de cuestiones que no se hablaban en las brigadas forestales. A raíz de eso nació el colectivo Las Fuegas, que son brigadistas forestales mujeres que entran y salen del fuego mientras buscan recomponer lazos sociales, construir comunidad, cuestionar el léxico patriarcal asociado a la defensa civil, buscan realizar tareas prefuego y posfuego, buscan también instalar un lenguaje de valoración, ¿no?, basado en la relacionalidad, en la valoración de la naturaleza, de las plantas, que sin duda, en ese sentido,
digamos, genera una nueva afectividad ambiental. Bueno, eso es algo novedoso, digamos, algo novedoso y que está más ligado, inclusive digo, a esto, a la crisis climática. Ahí hay elementos, sin duda, para contraponer a esa economía afectiva que promueve este gobierno, que no es solo una economía afectiva, insisto, basada en la exacerbación del individualismo o el emprendurismo, ¿no? El individuo como visto como alguien aislado que aprovecha en ese sentido las ventajas del mercado, sino que son efectivamente experiencias colectivas de tipo comunitaria que buscan restaurar el tejido social lastimado, ¿no? A partir de esta idea también de que no vivimos en un planeta virgen, sino en un planeta cada vez más hostil a raíz del impacto que tiene y la degradación que se da del clima a raíz del cambio climático. Sin duda esta es una experiencia fundamental, inclusive lo vemos ante la oleada de solidaridad social que se gesta en un momento de abandono del Estado en esos grandes incendios, ¿no? Donde la gente saca lo mejor de sí, ¿no? Y no lo peor que promueve este gobierno. Uno podría decir, bueno, saca lo mejor, pero al mismo tiempo está supliendo al Estado, que abandona, ¿no? Que desfinancia el servicio de manejo del fuego, por ejemplo, ¿no? Es cierto eso, pero muchas experiencias en ese sentido, podríamos decir, antineoliberales en América Latina han nacido de esto, ¿no? De buscar generar redes de solidaridad por lo bajo, ¿no? Desde lo local, y que luego, poco a poco, van cuestionando, digamos, el armado más general de la política, digamos, de la política nacional. Entonces, es un punto de partida para construir no solo nuevos lenguajes de valoración, sino para revalorizar las narrativas de derecho. Revalorizar las narrativas de derecho, que es algo fundamental en nuestra sociedad, porque es eso lo que ha sido invalidado por el gobierno de Milei. No se olviden que Milei dijo que la justicia social es algo aberrante, ¿no? No se olviden que además lo mejor que ha gestado esta sociedad, nuestro país, la Argentina, está muy ligado a los movimientos sociales. Piensen ustedes en el movimiento estudiantil en 1918, la autonomía universitaria. Piensen ustedes en el movimiento obrero y la justicia social. Piensen ustedes también en lo mejor del movimiento peronista, también ligado a esa justicia social. Piensen ustedes en las madres de Plaza de Mayo, que nos hicieron, en ese sentido, reflexionar sobre las bases de la democracia desde otro lugar, desligado de la violencia política. Piensen ustedes en el movimiento feminista, en Ni Una Menos, ¿no? Que de 10 años a esta parte ha venido instalando una nueva agenda de derechos, en el movimiento ambiental, que con todas las dificultades y la marginalidad que vive, instala la defensa de los bienes comunes, la defensa del territorio como algo fundamental. Seguramente me olvido de otros movimientos, el movimiento piquetero, que instaló la necesidad de luchar de los barrios, ¿no? Y denunciar el hambre, pero desluchar de los barrios generando un nuevo tejido social, sobre todo en los orígenes, ¿no? Yo estudié el movimiento piquetero en el año 2002, 2004, y veía efectivamente cómo se regeneraba el tejido social en esos barrios que ellos sostenían, ¿no? Con una lucha acuerpada en el abandono estatal que había en ese momento. Entonces, realmente nuestra propia historia ligada a la ampliación de la democracia está ligada, está profundamente asociada a la acción de movimientos sociales. No lo olvidemos, tengámoslo en cuenta, porque eso sin duda es la disrupción o el elemento fundamental que define nuestra política. Yo voy a hacer la última pregunta y después aviso que abrimos también el micrófono a las preguntas de la platea. En relación con esto último que decías, ¿cómo hacemos? Yo pensaba también cuando vos dabas algunos de los ejemplos de las fuegas y demás, en la experiencia santafesina de la inundación del 2003, en donde claramente hubo digamos, un retiro del Estado, una ausencia del Estado, y fueron otras formas de la asociación social, la civil,
o la propia universidad, quienes empezaron a organizarse rápidamente para dar respuestas, y ahí eso fue horizontal también, en el sentido de que, bueno, el agua entró y a un tercio de la ciudad la pasó por arriba, independientemente de si la casa de la esquina era más bonita que la casa de mitad de cuadra, o si en el mismo barrio, en 10 o 15 cuadras, había diferencias sociales notorias. Ahí había algo que unificaba. ¿Cómo sostener eso? ¿Cómo sostener esas formas que por ahí son, no digo espontáneas, pero que por ahí se organizan desde abajo, en un modelo de organización social que perdure y que no sea después, en ciclos sucesivos, sea tapado por nuevas narrativas odiantes como la que nos encontramos, o insuficientes, o que no dan, que terminan agotándose en su incapacidad para dar una respuesta? Qué buena pregunta. Ojalá tuviera la respuesta de eso, pero con diferentes grupos, sobre todo desde el equipo Transiciones, nosotros tratamos de pensar propuestas de transición ecosocial justa y sostenible, teniendo en cuenta precisamente que el nuestro es un país atravesado por grandes desigualdades y ahora en un proceso de destrucción masiva del Estado y las políticas públicas asociadas al mismo. Nosotros sostenemos que no hay posibilidad de construir una agenda de transición justa y sostenible si no incorporamos toda la problemática de la desigualdad. Y eso, insisto, implica revalorizar todas estas narrativas de derecho. Y eso implica también pensar desde una perspectiva multiescalar la transformación, ¿no? Lo local es absolutamente necesario, ¿no? Pero sabemos que no es suficiente, ¿no? Es un punto de partida, a veces se queda solo en lo local, hay que ver cómo hacerlo escalar, y en ese sentido, bueno, al menos yo, sin ser estadocéntrica, considero que el rol del Estado es fundamental. Y siempre digo, no cualquier Estado, porque el Estado que conocemos es muy deficitario, tiene grandes problemas, ¿no? Ni siquiera es el Estado de bienestar o el Estado social peronista que conocimos en alguna época atrás, ¿no? Es un Estado profundamente neoliberalizado también, ¿no? Pero bueno, ante los riesgos sociales y ambientales que debemos, que estamos afrontar la policrisis sin fortalecer el Estado, sin generar un Estado ecosocial, como dice Rubén Novolo, santafesino él, ¿no? Es imposible, ¿no? El Estado ecosocial tiene que ser, en ese sentido, un eje organizador, sin que eso signifique expropiar, digamos, la autonomía de estas experiencias que nacen desde abajo. Porque también existe, ¿no?, lo público no estatal, ¿no? Lo público que se define en términos de autonomía, que puede ser sostenido o protegido del Estado, pero no necesariamente dependiente de él. Un gran problema que hubo durante el periodo o el ciclo progresista es que esas fuerzas sociales antineoliberales que al final del año 2000 posibilitaron la emergencia de esos gobiernos antineoliberales, pienso en Ecuador, con Rafael Correa, pienso sobre todo en Bolivia, con Evo Morales, que fue el proceso más plebeyo y más democratizador de América Latina, tuvo en la base una gran energía colectiva, sostenida por diferentes organizaciones sociales. Gran parte de esa energía fue fagocitada por el Estado. Entonces tenemos que aprender también de esa experiencia. Cómo construir del Estado sin destruir la autonomía de actores sociales que requieren precisamente de esa independencia, de lo público no estatal, para que ese tejido social siga siendo, digamos, energía colectiva, no expropiada. Entonces, es un gran desafío porque necesitamos a nivel multiescalar fortalecer esos procesos desde abajo, generar políticas públicas supuestamente en otro, digamos, en una Argentina con otro nivel de correlación de fuerzas, ¿no? Generar las bases de un Estado ecosocial para poder atender o dar expresión a una agenda de transformación ecosocial. Eso para mí es uno de los grandes desafíos, pero no es que tengamos la respuesta completa, esa es una respuesta más bien que tenemos que dar y construir
con los diferentes actores, organizaciones sociales, políticas, con las cuales compartimos sin duda un diagnóstico común, no todas las salidas o las soluciones, pero no es sino a través de una agenda compartida de transición que, en fin, vamos a poder pensar en otra Argentina posible. Bueno, yo tengo una, aprovecho para romper el hielo. Me la anoté, porque la verdad que escucharte, Maristela, como que nos devuelve un poco la esperanza en algún punto, ¿no? Nosotros venimos de escuchar hace unas semanas a Rubén Lobolo, que claramente en su pensamiento es mucho más apocalíptico, más extremista. Porque vos acá hablabas de las redes de solidaridad, de recuperar el tejido social, y creo que eso es un poco a lo que nosotros apuntamos desde nuestro quehacer cotidiano, desde el lugar en que nos toca. Pero a la vez hablás del extractivismo extremo, de los grandes centros de poder económico, de los países del primer mundo, de los más ricos. Entonces me pregunto si de tu análisis estas acciones localistas que uno pueda encarar o hacer o desde nuestro lugar, si mueve realmente el amperímetro, porque siento como que nunca llegamos, o sea, siempre venimos atrás de los hechos ante esta situación que claramente nos excede y que depende de otras acciones, digamos, más macro, pensando en términos mundiales, nacionales. Todo lo que nosotros podemos aportar, si en algún momento crees que va a revertir esta situación. Bueno, es difícil responder a eso. Yo podría hacer un relato apocalíptico también de lo que sucede, porque el contexto geopolítico no da precisamente para hacer un pronóstico optimista, y no lo hay, no lo hay. Y nosotros ya vivimos, por ejemplo, en un planeta que está herido, ¿no? Y es muy probable que además las condiciones de vida se vuelvan más hostiles desde el punto de vista climático. Y ese es un elemento que muchos gobiernos no están teniendo en cuenta y que ni siquiera lo tienen en cuenta, no digo el gobierno de Milei, que es negacionista desde el punto de vista climático. Gran parte del arco progresista no ha incorporado la cuestión de las fronteras planetarias, los límites biofísicos del planeta. Y ese es un elemento fundamental, digamos. La gente cree que hablar de lo ambiental es saludar a la bandera, decir a mí me importa y ya está. No, en realidad implica incorporar, digamos, al pensamiento y a la acción una batería de políticas públicas muy transformadoras, muy radicales, que conlleva tocar el interés de las grandes corporaciones, que conlleva tocar el corazón de los modelos económicos imperantes en nuestro propio país. ¿Cómo hacemos para cuestionar el consenso del agronegocios? ¿Cómo hacemos para cuestionar el consenso extractivista de vaca muerta, que parece estar en la base de nuestro país? Bueno, es una pregunta que nos debemos hacer efectivamente como sociedad si queremos construir otra Argentina posible, más allá de lo local, digamos. Esto implica pensar en términos también de políticas públicas y de proyecto de país, ¿no? Y lo otro, creo que hay que, al menos yo considero, por supuesto, para mí sería fácil decir, bueno, lo nuestro es extractivismo y narcotráfico, aparentemente en América Latina. Pero yo no soy de la idea de que América Latina y la Argentina en particular sea una sociedad completamente rota. Rotos están los que nos gobiernan. Eso no me cabe ninguna duda. Pero en la sociedad argentina hay todavía tejido sano y eso lo prueba la contestación popular. Lo prueban los jubilados los miércoles, cuando van y les pegan de manera sistemática frente al Congreso. Lo prueban los familiares de la gente con discapacidad, que hace una defensa apabullante, digamos, de la vida, argumentando, digamos, de manera muy clara también, de qué se tratan los derechos y qué significa el respeto al otro y a los seres más vulnerables. Entonces, hay un restablecimiento de valores
que es importante tener en cuenta. Es ahí donde desde abajo decimos, digamos, podemos hacer una apuesta a una recreación, digamos, de los valores de solidaridad y de interdependencia que han sido despreciados en los últimos tiempos. Las nuestras son sociedades muy volátiles. Las placas tectónicas en los últimos tiempos se mueven muy rápido. Los electorados también se mueven muy rápido. Es cierto que hace poco tiempo apoyaban un gobierno de ultraderecha al cual no conocían. Hubo una apuesta a lo desconocido en función de la gran frustración social también que había en relación a todo, digamos, a la política progresista de los últimos tiempos. No nos olvidemos que la Argentina tuvo en 2023 la tasa de inflación más alta del mundo. ¿Quién puede proyectar su vida individual, social, familiar, en un contexto de alta inflación, casi hiperinflación? Nadie, sin duda. Bueno, ante eso, evidentemente, la extrema derecha dio respuestas que supieron ser efectivas, ¿no? Y yo insisto, hay mucho de captura de las emociones extremas, que en ese sentido son exacerbadas para generar lo peor. Pero no es todo el tejido social en Argentina. Yo converso con colegas míos, colegas sociólogos y politólogos, y nos preguntamos hasta dónde caló el discurso de Milei, ¿no? Y porque para algunos es solo el núcleo duro que sostiene este tipo de políticas, ¿no? Para algunos la periferia, ese sector que por ahí sigue apoyando a Milei, sobre todo lo que apoya es una política de estabilidad económica limitada, relativa, que destruye todo el tejido productivo, lo sabemos. Pero no es una sociedad que apoye masivamente la supresión de derechos. Igualmente también hay cosas perturbadoras, ¿no? Hay, por ejemplo, sectores en la sociedad a los cuales le importa cada vez menos la democracia, y eso sí es un problema fundamental. Entonces, bueno, desde abajo lo que hacen estas experiencias colectivas no es solo la valoración de lo que, digamos, de lo comunitario como tal en la construcción de la sociedad, sino también, bueno, la revaloración de prácticas políticas que hoy en día han sido despreciadas, ¿no? Pero sin duda, si eso no va acompañado por políticas públicas que inclusive desde lo municipal, desde lo provincial puedan ser movilizadas, bueno, van a quedar ahí. Pueden ser el punto de partida para pensar en una nueva ética ambiental, pero también pueden simplemente quedarse en la experiencia meramente local. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Hablando desde la ética ambiental, ¿no hay una cuota de esperanza en todas las generaciones nuevas que tienen otra forma de pensar? Que todo esto que se habla de lo ambiental tiene otra receptividad desde, por ejemplo, mis hijos que tienen 18 o 17 años y que piensan de otra manera, con un poco de esperanza que le den más importancia a lo que es lo ambiental, la política ambiental, a normativas nuevas, que por ahí desde otras edades no se les da la importancia que tienen. Bueno, ahí hay dos tipos de respuestas contrapuestas. Porque efectivamente, por un lado, en los jóvenes se está instalando una cultura de la resignación, ¿no? Que es otra de las narrativas dominantes. Yo no solamente hablo de las narrativas de extrema derecha, no solo hablo de la crisis de las narrativas progresistas, de la narrativa tecnocrática capitalista contra la cual hemos luchado durante mucho tiempo, sino contra esas narrativas más distópicas, más catastrofistas, que vemos en los jóvenes que ahora solo apuestan al consumo, ¿no? Y a la satisfacción inmediata de los deseos,
¿no? Y donde la defensa de lo ambiental parece algo perdido, y si no es algo perdido, en todo caso, lo que anuncia es un contexto de escasez, que no es nada simpático. Ahí tenemos un gran desafío, sin duda, ¿no? Instalar la idea de que una transición ecosocial, sin duda se va a hacer en un planeta más hostil, porque el cambio climático está en marcha, ¿no? Pero no implica que uno tiene que ser tecnofóbico y que tiene que renunciar, digamos, a todo el bienestar. Pero el gran desafío es construir una narrativa de futuro asociada también a una idea de bienestar que pueda, en ese sentido, combatir este deseo instantáneo, ¿no?, de los jóvenes que hoy está atado al uso de las nuevas tecnologías. Eso es un gran desafío. Yo no tengo la respuesta de eso. Pero es algo que tenemos que construir, creo yo, porque hay elementos, como vos decís, y esa es la contracara, hay elementos de base que muestran que son los jóvenes también los que están más comprometidos, ¿no?, en realizar un cambio en una perspectiva socioambiental, que integre, insisto, no solo la agenda ambiental, ¿no?, sino la social. Si no articulamos, insisto, justicia social con justicia ambiental, no tiene horizonte, digamos, ahí la agenda. Y si no lo hacemos de manera colectiva, tampoco, porque la verdad es que hacer ecología a nivel individual, tirando solo la basura a la basura, separando la basura, no me parece importante, pero sabemos que eso no tiene mucho efecto práctico, ¿no? Sino que es cómo hacemos para instalar la idea de que el cambio es posible y de que en el origen del cambio está la acción colectiva, de que el ser humano a través de la acción colectiva puede cambiar las condiciones y transformar la sociedad convirtiéndose en un ciudadano. Porque en definitiva la política para los griegos era eso, era la acción colectiva que permitía, digamos, que permitía a un sujeto concebirse como un ciudadano, esto es, como el constructor de la historia colectiva, no solo individual, ¿no? Eso me parece que es lo que falta, ¿no? Que volvamos a instalar de la mano de una narrativa de futuro. Y los jóvenes, que son los que nos reprochan que hemos destruido el planeta y que hemos destruido toda esperanza de justicia social, son los que están llamados a hacer esa gran transformación, porque además en el contexto de crisis en el que estamos, yo lo decía hoy para una entrevista que me hicieron acá en Santa Fe, digamos, si aceptamos el diagnóstico de la policrisis, porque la policrisis es un concepto diagnóstico, si lo aceptamos con resignación, lo que estamos aceptando es la destrucción. Lo que estamos aceptando es el capitalismo del caos, lo que estamos aceptando es el ecocidio, lo que estamos aceptando es el fin de la democracia, lo que estamos aceptando es el gobierno de los súper ricos y de las corporaciones. Entonces, la situación es tan extrema y tan urgente que requiere una transformación radical. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Yo creo que usted ya ha contestado mi pregunta, pero quiero continuar el diálogo. ¿Cómo pensaría usted una ciudadanía ecológica? Es que me hace pensar mucho en una investigación que he estado llevando a cabo durante varios años con mujeres en defensa de la vida y territorio en el sur de Colombia, en medio de la complejidad de esa convergencia entre conflicto armado y extractivismo que potencia la acumulación de capital y genera y configura esas geografías racializadas y zonas de sacrificio. Entonces, sí, ¿cómo usted pensaría como una ciudadanía ecológica? Porque una de mis inquietudes siempre durante mi investigación era no solamente estas mujeres están reivindicando una cuestión ambiental y es totalmente distinta a una reivindicación ambiental mirada desde el norte global, por toda la complejidad, digamos, también de esas regiones.
Entonces sí, me gustaría ver cómo usted piensa esa ciudadanía ecológica. Bueno, qué lindo acento estamos escuchando. A ver, dos cosas. La primera, decir que yo trabajé mucho los feminismos ecoterritoriales en América Latina, la manera en cómo esos feminismos del sur, desde las luchas territoriales, las mujeres van construyendo otro tipo de experiencia que implica una relación distinta con la naturaleza, con los otros, una relación de interdependencia, de cuidado, de reciprocidad, ¿no? Que es profundamente anticolonial para el caso de América Latina, que esa es la gran diferencia que tienen los ecofeminismos del sur con los ecofeminismos del norte, leas España u otros países donde son muy fuertes, o los ecofeminismos urbanos también, ¿no? Son feminismos muy anclados, muy arraigados en la lucha en el territorio, ¿no? Pero que además muestran a las claras la posibilidad de esa intersección, ¿no? Feliz entre el respeto entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y en esa línea, y de ahí lo segundo, o el segundo elemento de mi respuesta, es que la ciudadanía ecológica, como has dicho tú, se puede pensar, digamos, como una ciudadanía muy ligada a un sistema integral de cuidados. Y ese es otro tema que tomamos también desde el equipo Transiciones, ¿no? El equipo Transiciones, una de las economistas feministas más conocidas de América Latina, que es Corina Enrique Rodríguez, que es de acá, de Argentina. Corina está trabajando, viene trabajando del equipo Transiciones, cómo pensar el Sistema Nacional de Cuidados desde una perspectiva más integral, acoplada a la idea del Estado ecosocial. Porque un Estado ecosocial implica reforma tributaria, implica, como ustedes han escuchado a Rubén Lobolo también, un ingreso básico, un ingreso universal. Y tercero, que para mí es como la clave de bóveda, un sistema integral de cuidados, ¿no? Que implica políticas públicas orientadas, ¿no?, al cuidado de la salud, la educación, los servicios, que más que nunca tienen que estar en el centro de nuestra atención en un contexto de cambio climático, en donde es necesario construir nuevas infraestructuras para proteger, digamos, la salud de las poblaciones, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables. La noción de cuidados es una noción integral que debe, en ese sentido, declinarse también con la idea de que debemos pensar cuidado y educación, cuidado y servicios, cuidado y salud, autocuidado también, ¿no? No solo desde una perspectiva personal, sino también colectiva y estatal. En esa línea creo yo que debemos pensar la ciudadanía ecológica, desde un sistema integral de cuidados que coloca, en todo caso, que piensa de manera multiescalar al mismo y también multisectorial a los cuidados. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, cerramos con un aplauso y un agradecimiento a Maristela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y las invitamos y los invitamos. Le vamos a entregar un obsequio. No dejen de subir los 20 escalones a la felicidad que van a encontrar allá arriba con delicias del litoral. Te entregamos este presente también de Nexo. Bueno, muchas gracias. Me encantan las libretitas. Para anotar ideas. Totalmente. Sí. Bueno, gracias. Precioso. Muchas gracias. Preciosa, me encanta.